Hola, buenas tardes. Soy la doctora Marta Tejedor. Estudié la residencia en el Ramón y Cajal. Después estuve trabajando en trasplante hepático en St. James's Hospital en Leeds durante 2 años y actualmente desempeño mi labor profesional en el Hospital Universitario Infanta Elena. Y hoy quería compartir con vosotros pues una charla sobre hepatitis B dirigida específicamente a médicos no especialistas en aparato digestivo, a médicos en concreto de atención primaria. Está muy orientada a lo que creo que puede resultar útil en este sector. Mi madre es médico de familia, así que cuando me invitaron a participar en esta reunión de coordinación asistencial en enfermedades hepáticas en el Colegio de Médicos de Valladolid, pues lo primero que hice fue preguntarle: mamá, ¿qué necesitas saber sobre la hepatitis B? Y bueno, pues este es el resultado, así que espero que os resulte útil. Como sabéis, somos un país con baja prevalencia de hepatitis B, pero los flujos migratorios pueden cambiar esta situación. La infección se adquiere por vía principalmente parenteral o sexual. La inmensa mayoría de las hepatitis van a ser subclínicas y solo un 25% presentará síntomas, después de un periodo de incubación de unos 3 meses. Un pequeño porcentaje puede hacer formas graves, fulminantes, que puedan requerir trasplante hepático, mientras que la inmensa mayoría se va a curar. En torno a un 10% cronificará. Se define la hepatitis crónica como la persistencia de antígeno de superficie positivo durante más de 6 meses. Esta es la estructura de la hepatitis B, solo lo pongo aquí porque me parece importante para entender la serología que viene a continuación. El virus se compone del DNA. Luego en la cubierta tenemos el antígeno del core. Esto no lo vamos a medir en suero, solamente vamos a medir el anticuerpo contra el core. Tenemos también el antígeno de superficie, que sí que lo medimos en suero. También medimos el anti-S, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y tenemos el antígeno E, que se mide en suero junto con su anticuerpo, el anti-E. Perdonad la simplicidad de esta diapositiva, pero bueno, la pongo porque a mí me ayudó mucho a entender la serología de la hepatitis B. De hecho, yo no lo entendía hasta que no me lo explicaron así. El anticore marca contacto con la hepatitis B, el antígeno de superficie marca presencia del virus en el organismo y el antígeno E y el DNA marcan replicación. Así que cuando nos enfrentamos a una serología, estas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Ha habido contacto con el virus en una hepatitis aguda? La respuesta es que sí, y como el contacto ha sido reciente, lo que tenemos es una IgM anticore. ¿Hay presencia de la hepatitis B en el organismo? Sí. Por lo tanto, tendremos el antígeno de superficie positivo y su anticuerpo negativo. En general, el anticuerpo y el antígeno llevan signo contrario. ¿Tenemos replicación durante una hepatitis aguda? Sí. Por lo tanto, el antígeno E y el DNA ambos van a ser positivos. En una hepatitis crónica replicativa ha habido contacto, lo que pasa es que es hace tiempo, por lo tanto ya no tenemos una IgM sino una IgG anticore. Hay presencia del virus en el organismo, por lo tanto el antígeno de superficie va a ser positivo y el anti-S negativo. Y en una hepatitis crónica replicativa, como su nombre indica, tendremos replicación, así que el antígeno E y el DNA van a ser positivos. En una hepatitis crónica no replicativa tendremos contacto hace tiempo con la hepatitis, IgG anticore positivo. Existe el virus en el organismo, por lo tanto el antígeno S va a ser positivo y su anticuerpo negativo. Y en una no replicativa, pues como su nombre indica, no tendremos replicación, antígeno E y DNA negativos. Esto es lo que tradicionalmente se conocía como el portador inactivo. Cuando nos hemos curado de una hepatitis B, pues hemos tenido contacto en el pasado con el virus, por lo tanto la IgG anticore va a ser positiva, pero ya en teoría no hay virus en el organismo, así que el marcador de presencia, el antígeno de superficie, va a ser negativo y su anticuerpo positivo. Los marcadores de replicación van a ser negativos. Si estamos curados no tenemos virus replicando. Por lo tanto, en esta situación vamos a tener positivos todos los anticuerpos. El anticore, el anti-S y el anti-E. En caso de que nos hayamos vacunado, como la vacuna únicamente
con la vacuna únicamente se administra el antígeno de superficie, solamente vamos a hacer anticuerpos contra él. Por lo tanto, el único marcador serológico que vamos a tener es el anti-S positivo. Y el mutante precore pues es un tipo de hepatitis B en el que tenemos replicación pero con antígeno E negativo. Así que el DNA es positivo pero el antígeno E es negativo. En cuanto a la vacunación, la pauta de vacunación estándar consiste en 3 dosis con una dosis de antígeno de superficie de 20 microgramos. Con esto conseguimos unas tasas de protección muy altas. En España la vacunación es universal desde 2004, aunque desde el 91 ya se estaba vacunando a ciertos grupos de niños y adolescentes por comunidades autónomas. Existen pautas de vacunación acelerada en las que se administran 4 dosis, pero estas se reservan para aquellos pacientes que van a viajar a zonas endémicas o en aquellos en los que tenemos que protegerles contra la hepatitis antes de empezar un tratamiento inmunosupresor. En estas situaciones, en general, se administran las 3 primeras dosis para terminar la vacunación. Para terminar esas 3 primeras dosis al menos 2 semanas antes del tratamiento inmunosupresor, aunque la 4ª dosis se dé más adelante. La vacunación en grupos de riesgo se hace en nuestro país desde 1982. Aquí tenéis los principales grupos de riesgo. Vamos a resaltar los más importantes. Son aquellos pacientes con prácticas sexuales de riesgo o las parejas sexuales o convivientes de pacientes con antígeno de superficie positivo, los adictos a drogas por vía parenteral, los pacientes en diálisis o prediálisis, los inmigrantes, pacientes institucionalizados, incluidos los pacientes con síndrome de Down, los pacientes que están en prisiones y todos los trabajadores sanitarios con exposición, trabajadores sanitarios y no sanitarios con exposición ocupacional. No podemos olvidarnos de las enfermedades crónicas, en particular la enfermedad hepática crónica, incluido el virus C, y situaciones de inmunodeficiencia o inmunosupresión, incluido el HIV. En estos grupos de riesgo tendremos que hacer una serología previa antes de vacunarlos por ver si han tenido exposición previa a la infección, y esto es particularmente relevante en una situación en la que tenemos un cierto desabastecimiento de vacunas. La dosis estándar ya hemos visto que eran 20 microgramos de antígeno de superficie, pero en algunos de estos grupos de riesgo que tienen una respuesta inmune comprometida, se recomienda usar una dosis doble, usar 40 microgramos de antígeno de superficie. En particular, pues los inmunocomprometidos, incluido el HIV, los pacientes en diálisis y prediálisis y los pacientes con cirrosis. En la población general no se recomienda hacer comprobación de la seroconversión, no es necesario en un paciente inmunocompetente, pero en un paciente inmunocompetente que no sea de grupo de riesgo, pero en estos pacientes de grupos de riesgo sí tenemos que comprobar que hemos efectivamente positivizado los niveles de anti-S por encima de 10, y esto se hace al mes o los 2 meses tras finalizar la vacunación. Si no logramos unos títulos protectores de anti-S, debemos hacer una segunda pauta de vacunación completa en estos grupos. Por último, en estos grupos de riesgo, si esa situación de riesgo se mantiene en el tiempo, por ejemplo, un paciente sigue en diálisis o sigue siendo cirrótico, debemos hacer serologías anuales, y si los títulos de anti-S caen por debajo de 10, dar una dosis de recuerdo. Se supone que la vacuna confiere memoria inmunológica, pero se sabe que esa memoria es peor en pacientes que puedan tener un cierto compromiso de la función inmune, y de ahí esta recomendación. En cuanto a la prevención de la reactivación en caso de inmunosupresión, pues siempre antes de empezar quimioterapia o inmunosupresión tenemos que buscar activamente la hepatitis B, y todos aquellos pacientes que sean antígeno de superficie positivo o anticore positivo, y si el anticore es positivo nos da un poco igual el resto de la serología, potencialmente pueden reactivar la hepatitis durante estos tratamientos. Tenemos que tener en cuenta otros factores. Los que más riesgo confieren de reactivación son ciertos tratamientos como el rituximab o la quimioterapia combinada con altas dosis de esteroides, algunos tipos de malignidad
especialmente la hematológica o el trasplante de médula ósea y la inmunosupresión de larga duración. Todos los pacientes antígeno de superficie positiva van a necesitar profilaxis, que en general vamos a hacer con tenofovir. Vamos a empezarla por lo menos 2 semanas antes del inicio del tratamiento inmunosupresor y debemos mantenerla hasta 12 o 18 meses tras la finalización de la quimioterapia o la inmunosupresión. ¿Por qué tenemos que aguantar tanto tiempo con el fármaco? Porque se produce una reconstitución del sistema inmune al finalizar la inmunosupresión y esa situación en la que incluso antes del tratamiento el sistema inmune podía estar más o menos tranquilo y no estar enredando con el virus B, pues de repente se despierta el sistema inmune, ve que ahí está el virus B y a veces pues entra en guerra con él y entonces se pueden producir flares de hepatitis que pueden llegar a ser graves. Así que para prevenir esto se mantiene el tratamiento profiláctico durante 12 meses y tras la suspensión del mismo tendremos que monitorizar al paciente otro año más por si acaso. Los pacientes anticore positivo en general tienen muy bajo riesgo de reactivación, por lo tanto la profilaxis no está recomendada de entrada a todo el mundo, solo en algunos casos, como por ejemplo el tratamiento con rituximab. En el resto de pacientes que tienen un riesgo bajo, lo que vamos a hacer es monitorizar de manera estrecha la situación, midiendo carga viral y transaminasas y antígeno de superficie en general cada 3 meses y solamente si tenemos algún dato de reactivación iniciaremos tratamiento con tenofovir. La transmisión vertical en general se produce en el canal del parto, en el momento del parto. Se sabe que da lo mismo si el parto es vaginal o si es cesárea, no se modifica el riesgo de transmisión. Así que en las mujeres con antígeno de superficie positivo vamos a recomendar al recién nacido una dosis de inmunoglobulina y la vacunación estándar. Con esto conseguimos disminuir las tasas de transmisión al 10%. Existe también la transmisión transplacentaria, que es durante el tercer trimestre del embarazo principalmente. Se ha visto que las mujeres con cargas virales elevadas pueden transmitir la hepatitis B a través de la placenta. Como podéis ver en la gráfica de abajo, a partir de 6 millones de a partir de 1 millón de carga viral, la transmisión a los niños es muy importante. Y por lo tanto cada vez somos más conservadores y se ha bajado el umbral para el tratamiento a las 200.000 unidades. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Pues siempre que tenemos una paciente antígeno de superficie positivo que se queda embarazada, medimos la carga viral en el tercer trimestre y si está por encima de 200.000 unidades iniciaremos tratamiento con tenofovir. Si la paciente no tenía indicación de tratamiento antes de quedarse embarazada, podemos suspender el tenofovir a los 3 o 6 meses tras el parto. La lactancia materna es segura, con tratamiento con tenofovir y sin tratamiento con tenofovir. Es segura en el virus B y en el virus B tratado. En cuanto a la profilaxis postexposición, ¿qué tenemos que hacer si nuestro paciente ha estado en contacto con una fuente de antígeno de superficie positiva? Pues lo primero es saber si el paciente estaba vacunado o no. Si no lo estaba, hacemos lo mismo que con los recién nacidos, una dosis de inmunoglobulina y hacemos una pauta de vacunación. Si estaba vacunado, lo ideal es saber la respuesta que tuvo a la vacuna, pero como hemos dicho que en la población general no se hace por sistema una comprobación de la seroconversión, en la mayoría de los casos vamos a estar ante una respuesta desconocida, que ahora veremos. Si sabemos que el paciente estaba vacunado y era respondedor, entonces en principio no hay que hacer nada. Esto es siempre y cuando el paciente sea inmunocompetente. Por ejemplo, personal sanitario vacunado en el que hemos comprobado títulos por encima de 10 de anti-S después de la vacuna y que a posteriori tiene un pinchazo accidental trabajando, pues no hay que hacer nada. Si es un paciente que ha sido no respondedor a 2 ciclos completos de vacunación, porque recordad que si no respondes y eres de grupo de riesgo, debes ponerte un segundo ciclo completo de vacunación. Si a pesar de eso sigues sin ser respondedor, no se recomienda una tercera pauta de vacunación y directamente nos vamos a una profilaxis post-exposición con 2 dosis de inmunoglobulinas. Si no teníamos ningún tipo de control sobre la respuesta postvacunal, entonces lo que hacemos es medir en ese momento los títulos de anti-S. Si están por encima de 10, estamos protegidos, no hay que hacer nada.
pero si están por debajo de 10, se recomienda una dosis de inmunoglobulina e iniciar la pauta de revacunación. Se da una primera dosis de la vacuna y se vuelven a medir los títulos de anti-S para ver si esa dosis de recuerdo es capaz de activar la memoria inmunológica. Si después de esa primera dosis de la segunda pauta de vacunación conseguimos títulos positivos, ya está, no hay que hacer nada. En caso contrario, terminamos la segunda pauta de revacunación completa. ¿Qué podemos hacer desde atención primaria? Informar de las medidas generales para prevenir el contagio, hacer profilaxis con vacunación y en su caso gamma globulina en las situaciones en las que esté indicado, hacer un cribado de la población de riesgo para disminuir el contagio, teniendo mucho cuidado con antes de empezar una inmunosupresión o en situaciones de inmunodeficiencia y derivar a especializada todo antígeno de superficie. ¿Qué hacemos en especializada? Pues completamos el estudio serológico del virus B, añadimos una serología del delta, evaluamos el grado de fibrosis con elastografía por lo general, estratificamos el riesgo de hepatocarcinoma para saber si el paciente tiene que ir a un programa de vigilancia semestral y tomamos una decisión en cuanto a la necesidad de tratamiento y seguimiento. Lo más importante de la charla, recordad el cribado a grupos de riesgo, vacunar a los convivientes, derivar a todo antígeno de superficie y la profilaxis postexposición. Esta es la bibliografía que he usado para la charla. Son todos documentos públicos y quería hacer un agradecimiento especial a la doctora Pilar Arrazola de Medicina Preventiva del 12 de octubre por su aportación y su ayuda en la parte de vacunas de esta charla. Muchas gracias por su atención. Si os ha gustado la charla, ya sabéis que tenéis más en el canal de YouTube de Mujeres Hepatólogas y nada, suscribíos que aunque poquito a poco vamos subiendo vídeos. Muchas gracias.